A ver, Medio Oriente, después, antes con una parada en Perú, Medio Oriente, después nos fuimos a Chile, a la Antártida y a las Malvinas. Subimos un poquito a la estratosfera, si es que entendí bien. Y ahí volvimos un poco a la Antártida. Volvimos un poco, volvimos a nuestro país y terminamos con una de las noticias del año, creo yo, por no decir de la década. Fran me dirá si estoy exagerando o no, que es el acercamiento esta semana entre China y China. China y China. Bueno, para entender un poco todo esto y enmarcar un poco la discusión, voy a intentar ser muy sintético porque hay mucho por recorrer y no tenemos tanto tiempo. Pero sí, básicamente la líder del principal partido de oposición de Taiwán, el Kuomintang, es el partido del nacionalismo chino, fue a Beijing. Por primera vez en una década se junta un alto funcionario del Kuomintang con un alto Tenemos funcionario foto, del Partido Comunista de China. Pero para entender todo esto, tenemos que primero enmarcar la discusión de, bueno, ¿qué es China? ¿Qué es la República Popular China? ¿Qué es Taiwán? ¿Y qué es la República de China? Entonces, muy rápidamente, como dicen los chinos, Jiayou, que es vamos, en realidad significa tipo echar aceite, tipo meterle gas. Jiayou. Entonces, colapsa el imperio, el último imperio chino, la dinastía Qing, colapsa en 1911. Hay una revolución republicana que busca cambiar a China y construirla como un Estado-nación. Esa temprana república sale mal, colapsa y China se termina balcanizando en muchos pedazos. A partir de ahí, esa primera experiencia política del nacionalismo chino termina siendo encausada, irónicamente, o curiosamente mejor dicho, por los bolcheviques de la Unión Soviética, que deciden apoyar a los nacionalistas chinos, entendiéndolos como una fuerza burguesa progresista en contra de las imperias coloniales, porque ya en esa época China había sufrido muchos embates y depredaciones por parte de distintas potencias. Y además Rusia había perdido una guerra con Japón, que estaba ahí cerquita, ¿o no? Sí, pero esto además era... O sea, sí, los japoneses habían avanzado ya en Corea y los japoneses le habían sacado Taiwán a China en 1895, lo cual es una parte importante de esta historia. Entonces, el Partido Comunista de la Unión Soviética, de hecho, organiza a los nacionalistas chinos y funda de manera bastante leninista el Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, que los mete en una alianza con el Partido Comunista en un gran frente unido. Eso dura más o menos hasta 1927 y eso colapsa cuando el segundo líder del Kuomintang, Chiang Kai-shek, decide masacrar a todos los comunistas en 1927. Eso inicia esa faceta de la Guerra Civil China. Los comunistas terminan en el norte, mientras que Chiang Kai-shek entre el 27 y el 37 tiene una cosa llamada la década de Nanjing, donde gobierna desde Nanjing una antigua capital imperial. Es decir, que tenemos en 1937 el territorio chino dividido a grandes rasgos. El norte son los comunistas y desde Nanjing gobierna Chiang Kai-shek, que es nacionalista. Sí, está siendo muy generoso con el control territorial de nuestro amigo Mao en 1937, porque China en realidad está partida en un montón de pedazos. De hecho, hay una segunda foto. Más o menos eso era China en 1937. Bien. La República China, ese azul clarito que vemos en el sur, y un montón de señores de la guerra locales. Hay un cosito rojo ahí medio metido en el medio, un rojo medio pastel. Sí. Eso es lo que controlaba Mao. Okay. Todo lo demás está más partido. Ya Mongolia y otro lugar llamado Tanotuba habían quedado bajo control soviético. Mongolia y Tanotuba van a ser dos satélites soviéticos. Mongolia hasta la caída de la URSS. Tanotuba va a ser anexado por Stalin en el 46. Hay Tanotuba, que es un lugar que probablemente no han escuchado en su vida, pero desarrollaron mucho lo que es el canto de garganta tubano, que después hacen los mongoles, hacen los tibetanos. Es de esa parte del mundo. Tanotuba es de la etnia tubana, sí, y los tubanos son mongoles. De hecho, yo sí escuché de Tanotuba. Sí, sí. Y si no me equivoco, la primera mujer presidenta de la historia elegida, no una reina ni demás, fue una tanutubana. ¿Ah, sí? Creo que sí. Puede ser. No, yo sé que la primera presidente
del mundo fue Isabel Perón. Bueno, ahora No quería decir yo, gracias. ahora te voy a chequear el dato, pero dale. Fantástico. Sigamos. Cuestión. Uno acá dice que te salió igual. ¿Qué? Gracias. Que el canto gutural te salió igual. Gracias. Hace poco también salió tipo el nuevo tráiler de Dune y estoy pero fascinado. No puedo aguantar. En fin. Cuestión. Volviendo a China. Perdón. El, Kertek Anchima Toka fue la chairwoman, digamos, de la República Tubana del 40 y el 44 y es la primera jefa de Estado no real en la historia. Como no era un sistema presidencial, porque era en parte un Estado satélite de la Unión Soviética y le elegía el Partido Comunista y demás, valen las dos, digamos. O sea que la mujer presidente sigue siendo Isabel Perón. Sí. Perfecto. Y la primera Perfecto. Jefa de Estado. no real es Kertek Anchima Toka. Perfecto. Espectacular. Siguiendo. Entonces, en el 32 ya los japoneses habían manoteado Manchuria y un pedazo de Mongolia y después van a invadir el resto de China. A partir de ahí pasan varias cosas complejas en la guerra civil. En la Segunda Guerra Mundial los japoneses pierden. Stalin invade en el norte. Se queda con una parte del país que se le entrega a Mao. Ahí cambia la correlación de fuerzas y a partir de ahí, siguiente imagen por favor. Perdón, eso que estás diciendo, por eso también cuando hay reuniones bilaterales entre Xi Jinping y Putin, no lo digo, pero siempre se hace como referencia a esto de que como si la Revolución China fuera una especie de descendiente de la Revolución Rusa, ¿no? Como que una vino después de la otra, por esto que estás Sí. mencionando. No, y muy inspirado y muy ayudado y apoyado. También política y militarmente, no solamente porque... Sí, Stalin invade Manchuria con 2 millones de hombres en agosto de 1945. Claro. Que era uno de los centros industriales de China y todo el equipamiento militar japonés se lo da en la mano a Mao. Claro, a eso se refiere, claro. Sí, sí, sí. Además de que Mao se consideraba a sí mismo y se presentaba como un discípulo de Stalin dentro de lo que es la historia del marxismo-leninismo. Mao donde- rompe cuando muere Stalin. Claro, de hecho, o sea, Mao se pelea con la Unión Soviética por ver quién es el verdadero heredero de Stalin, Claro. no contra Stalin. Claro. Pero bueno, otro día, si quieren, hablamos de las relaciones sino-soviéticas y todo Y el eso. estalinómetro. Y el Stalin. Lo invitamos a Pablo Borda, obvio. Lo Obvio, invitó a Pablo Borda, tiene que. El camarada Tavares Barda tiene que estar. Yo quiero un frontón, Fran Tayana, Pablo Borda hablando de eso. Bueno, entonces, En fin, Stalin ocupa el norte de China y eso cambia la correlación de fuerzas entre los nacionalistas y los comunistas. Mao sale muy fortalecido de la Segunda Guerra Mundial, Chiang Kai-shek sale muy golpeado. También porque Chiang Kai-shek era peor gobernando, hay que decirlo también, era tipo mucho más incompetente y era un mucho peor estratega. Cuestión, en muy poco tiempo Mao gana la guerra civil en el continente y el 1 de octubre de 1949 funda la República Popular China. Momento a partir del cual Zhonghua, Renmin, Gongheguo, Wansui. 10.000 años a la República Popular China. De hecho, eso me encanta el chino, para decir viva dicen 10.000 años. que ya es, Claro. acá, más allá del aplauso, ya es el Estado comunista más longevo de la historia, ¿no? Sí, a partir del 2019 o 2020 ya superaron a los soviéticos y eso los puso muy contentos. Perdón, tenía ganas de elongar las manos, explicando un poco lo que vienen haciendo ustedes. Cuestión, a partir de ese momento existe una realidad que es la siguiente. Hay 2 organizaciones en el mundo que afirman decir ser el único gobierno legítimo de toda China. La República Popular China, que es la China que todos conocemos como China, y la República de China, que controla meramente la isla de Taiwán y algunos archipiélagos más. Pero fundamentalmente son 2 entidades que dicen ser el gobierno del mismo país. Claro. Y eso es absolutamente clave. De hecho, al principio, la República China, lo que conocemos como Taiwán, tenía la inmensa mayoría del reconocimiento internacional. Taiwán va a ser, o sea, la República China, mejor dicho, va a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad hasta los años 70. O sea, el poder geopolítico que tenía el gobierno en Taipei era enorme. Pero lentamente, con las décadas, Beijing fue logrando cada vez más reconocimiento y actualmente hay solo 12 países en el mundo que reconocen a la República de China como el gobierno de China. Casos más cercanos acá en América Latina tenemos 2, Paraguay y mi tierra natal de Guatemala. Fran, déjame una Sí. cosita nomás para entender, que creo que se pasó en medio de la boludez que hice yo, que es que cuando Mao
o el Partido Comunista Chino se hace con el control territorial, Chiang Kai-shek huye Sí. a la isla Efectivo. de Formosa, digamos, de Taiwán, y desde ahí él se sigue reivindicando como el Claro. gobernante original. Esa es la razón, porque hay una huida hacia Sí. la isla y desde ahí él sigue y China no toma Mao no toma esa parte en aquel momento. Bueno, muy breve. En parte porque Mao no tenía los medios para tomar Taiwán. Por eso hoy en día en China estudian mucho la guerra de Malvinas. Sí. Por su naturaleza aeronaval. Fran, 10 sí. minutos, por favor. 10 ¿Hay minutos. chance o no? Sí, En sí. real- Vamos a ir apurando esto. Bueno, esa es la en situación. 10 no cierran el edificio, me parece. Ok, bueno, hay esencialmente dos organizaciones que dicen de ser China. Ese no es el problema, ese nunca fue el problema, porque en última instancia los nacionalistas y los comunistas están de acuerdo en el llamado principio de una sola China, que hay un país. Claro. Ahora, en los últimos 25 o 30 años, en la isla de Taiwán emergió un nuevo movimiento político que es el nacionalismo taiwanés, que gobierna la isla de manera ininterrumpida desde el 2016. Las relaciones entre la China continental y Taiwán empeoraron mucho, mucho, mucho desde entonces. Y Beijing ve con inmensa preocupación el gobierno actual, que es el del Partido Demócrata Progresista. Ahora, esto irónicamente llevó a que los nacionalistas chinos del Kuomintang, los antiguos rivales con los que se sacaban los ojos en la guerra civil y en la guerra fría, ahora son los mejores aliados de Beijing. Porque ambos están de acuerdo en algo, que China es un país y que Claro. China no se parte. Y que Taiwán y los taiwaneses no son un grupo nacional separado del resto de los chinos. Entonces, esa es un poco la importancia geopolítica de la reunión de esta semana, que justamente el partido de oposición principal en Taiwán, que es el Kuomintang, es el principal aliado de los comunistas en la isla. Además, en 12 años, no, en 10 años que la relación, lo que llaman las relaciones a través del estrecho entre ambos, fueron empeorando de manera sostenida. Yo creo que en este momento de alta tensión global, si bien el gobierno en Taiwán dijo, bueno, o sea, criticó la visita de la presidenta del Kuomintang, yo sospecho que fue con alguna clase de acuerdo de parte del gobierno en Taiwán, como bueno, decirle allí que en este momento que Estados Unidos está en una situación compleja en Irán, apoyando la guerra en Ucrania y está con recursos y una legitimidad muy, muy endeble para encarar cualquier clase de conflicto en el Pacífico Occidental contra China, yo creo que debe haber ido con el visto bueno del gobierno de, bueno, decirle a Xi Jinping que nosotros no vamos a hacer locuras. Si en vez de ir el Kuomintang a Beijing, la lideresa, hubiera ido el Partido Nacionalista Taiwanés, la noticia sería todavía mucho mayor, ¿no? Sí, pero no están, o sea, están desde hace una década que casi no se hablan. O sea, Claro. hace una década que todo está muy, muy, muy mal y cada vez peor. Esto, sin embargo, creo que es una manera de bajar las tensiones en un momento global bastante frágil. Sí. Perdón, vos decís esto de bajar tensiones porque la oposición pudo haber ido con el visto bueno del oficialismo. Yo sospecho que tal vez sí. Claro, ahí está, como para... Lo criticaron, un mensaje. dijeron no, bueno. Pero yo creo que por lo bajo es un guiño a Beijing de bueno, o sea. No vamos nosotros, pero... Pero nadie tiene ganas de pelearse Claro. ahora. Ok, Es que los bien. taiwaneses pelean por la autodeterminación, en definitiva. Sí, que no se... Porque se consideran que son como una población, si se quiere, autóctona propia de la isla. Lo cual no es cierto. Porque el 99.8% de la población de Taiwán son étnicamente Han. O sea, no hay una diferencia entre los taiwaneses y los chinos continentales, excepto un porcentaje de, digamos, pueblos originarios de Taiwán que son del 0,2% de la población. La mayoría de los taiwaneses son descendientes de las tropas de Chiang Kai-shek y Claro. los refugiados que se fueron en el 49. Claro. Y por eso la República Popular China es nuestro aliado más importante en el Consejo de Seguridad con capacidad de veto en tema Malvinas. Claro. Porque la pesadilla de Beijing y la pesadilla para Buenos Aires es que los isleños declaren la independencia. Y
si los isleños en Malvinas llegasen a declarar la independencia, es decir, no somos el Reino Unido, somos la República de las Falklands, el que veta ahí es Beijing. Claro. Porque nunca va a permitir ese antecedente con respecto a la isla de Taiwán. Claro. Porque en ambos casos se aplica un mismo principio, que es que la autodeterminación de los pueblos no puede ser aplicada por un grupo humano que se haya visto beneficiado por un proceso de colonización. Claro. Claro, y prima la integridad territorial y por eso también el referéndum de Crimea fue tan complejo. Porque ahí es donde empiezan a verse las ambivalencias. ¿Qué pasa con el referéndum de Crimea? ¿Es autodeterminación? ¿No es autodeterminación? ¿Tiene que primar la integridad territorial de Ucrania? Bueno, ahí es cuando la discusión se empieza a poner laberíntica y por eso la contradicción de la política exterior británica, que dice, se inmola por la integridad territorial ucraniana, pero se la pasa vulnerando la integridad territorial argentina. ¿Cómo estamos? Bueno, para cerrar. Iba a hablar de los portaaviones y tenía un montón habla. No, mira lo que es eso. Ese es el Liaoning. Mira, última imagen, ese es el Fujian. Dato de color. Todos los portaaviones chinos tienen nombres de provincias. Este es el último, que es el más moderno, el más poderoso. Es de la isla de Fujian. La mayoría de nuestros chinos, la mayoría de la comunidad china en Argentina, son oriundos de la provincia de Fujian, que simbólicamente es la provincia que está justo frente a Taiwán. Iba a hablar después de hipótesis y conflicto, pero eso quedará para otra ¿Se puede columna. retomar el programa que viene? Sí, podemos. Sí, claro. Sí. ¿Te podemos porque además comprometer, nos Fran, vamos con Tayana? Fran a China en mayo. Sí, me encanta esto y mezclarlo también con Malvinas. Me parece que está buenísimo. Arrancamos con China Fantástico. el programa que viene. Decime, antes de cerrar, 2 hipótesis de conflicto, pero sin desarrollar. Resolveme el dilema de la humanidad en 2 minutos. Claro. Guerra y no guerra. ¿Guerra cuándo? Claro, si te dijiste Esas eso. dos hipótesis, o sea, o guerra más. ¿Guerra cuándo y dónde? En Taiwán, tal vez en los siguientes 4 años, si todo sale mal y si alguien se equivoca. Ok, bien. Porque perfecto. dato de color, siempre digo, tipo, posibilidad de guerra en Taiwán, la gente me dice, sería una locura una guerra de Taiwán. Sí, sería una locura. No beneficiaría a nadie una guerra de Taiwán. Estoy muy de acuerdo. Nadie quiere en Taiwán, absolutamente. Eso no significa que no pueda haber una guerra en Taiwán, porque no hace falta que alguien tenga ganas para que se empiece una guerra, porque todo el tiempo a lo largo de la historia humana se pelean guerras que no le sirven a nadie y que nadie quería pelear. Espectacular, bueno. Te cerró el régimen. Ya está. Qué programón, no sé qué decir. O Ya sea, está. me quedé anonadado entre Chile, Malvinas, Perú, aeroespacial, el derecho. La estratosfera. El derecho La estratosfera. estratosférico. Bueno, creo que hicimos un programa realmente estratosférico. Le agradecemos a las 800 personas que estuvieron sostenidamente desde las 10 de la mañana hasta ahora. De nuevo, un programa que cada vez se está viendo más. Y yo entiendo el porqué, porque si yo estuviera afuera también lo vería, porque realmente estoy acá y aprendo un montón. Gracias a Andrea que se quedó hasta esta hora, gracias a Moisés. El nombre... Silvio. Silvio, gracias también. Bueno, tengo tantos nombres. Gracias a ambos. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Empezamos con columna Taiwán y con qué seguiremos. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos vemos el próximo sábado. Adiós, Saludos al amigos. régimen. Chau, chau.